Bueno, ahí pueden verlo bien. Sí, profesor. Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la ergonomía del puesto del trabajo. Ahí está. Bueno, toda actividad de trabajo se va a desarrollar, nosotros sabemos que se desarrolla dentro de un espacio, ¿sí? Un espacio X, y dentro de un puesto de trabajo. O sea, esa actividad está relacionada con un espacio laboral y con un puesto de trabajo. Ahora, dentro de ese espacio y dentro de ese puesto, van a confluir ciertas características que tienen esos ambientes, ¿sí? Si el ambiente está bien ventilado, si el ambiente presenta ruidos, si hay calor, si hay frío, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta todo lo que es el diseño del puesto de trabajo y cuáles son las condiciones físicas que presentan los trabajadores. Con estas características, yo voy a poder determinar cuál va a ser la eficiencia y el confort que tienen que tener los trabajadores mientras realizan sus actividades. Ahora, con una evaluación del puesto de trabajo, yo voy a poder determinar cómo es esa estructura, ¿sí? Y cómo tiene que ser la configuración de manera adecuada de esos puestos de trabajo. Con esta estructura y con esta configuración, yo puedo prevenir a futuro todo lo que son alteraciones a la salud, y obviamente si yo tengo una alteración a la salud, también estoy alterando esa productividad que tienen que tener los trabajadores dentro de su puesto de trabajo. Habíamos dicho que la ergonomía era una disciplina, ¿sí? Era una ciencia que se nutre de profesiones y de otras ciencias, y que busca adaptar todo lo que es la máquina, el entorno, el sistema al hombre, ¿sí? Pero también con la ergonomía nosotros buscamos que entre los seres humanos y la tecnología haya una armonía. Para que yo tenga esa armonía y no se genere un disconfort, ¿sí? Hay que hacer un buen diseño y un buen mantenimiento de los productos. O sea, en lo que habla a lo que hace a la ergonomía de la concepción que nosotros habíamos visto. Más allá de esa armonía, de ese diseño y ese mantenimiento de productos, yo necesito que haya un buen diseño en el puesto de trabajo, en las tareas que realiza el operador, en los equipos, pero ese buen diseño lo voy a tener en cuenta teniendo, ¿sí?, en vista lo que son las características y las necesidades y las limitaciones que tienen cada uno de esos trabajadores. Ahora, la ergonomía utiliza una lógica basada en que las personas son más importantes que los procesos productivos y que los objetos. Porque yo, para lograr un buen proceso productivo, ¿sí?, para que la empresa, la organización funcione bien, su principal capital, que es el capital activo más valioso que tiene, que es el hombre, sus trabajadores, tiene que estar sano. Ahora, cuando hablamos de carga física, nos estamos refiriendo al esfuerzo físico que toda actividad laboral conlleva, ¿sí? Ese esfuerzo físico va a estar marcado por la postura que adopta el trabajador, la fuerza que realiza para realizar una determinada tarea, ya sea con un levantamiento manual de carga, con un empuje o tracción de un objeto, y los movimientos que va a necesitar para poder desempeñar sus actividades. O sea, no solamente va a ser un componente, ¿sí?, la carga física, de lo que son los trabajos pesados, como pueden ser trabajos en empresas siderúrgicas, trabajos
en empresas del rubro construcción, ¿sí? O trabajos dentro de lo que hace el rubro de minería, ¿sí? Sino que esta carga física es común a toda actividad laboral, ¿sí? Que me genera una fatiga importante, que muchas veces en otros rubros no la vemos, ¿sí? No es tan evidente, pero existe, ¿sí? Entonces no solamente la voy a tener en cuenta para este tipo de actividades rudas, pesadas, sino también la voy a tener en cuenta para actividades más livianas o menores, como pueden ser, por ejemplo, las tareas que realiza una persona dentro de una oficina. Cuando hablamos de postura, lo voy a asociar con lo que son las lesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque una postura a mí me indica que hay desviaciones en la posición neutral que deben tener las articulaciones, del codo, de la muñeca, ¿sí? De las rodillas, del cuello, ¿sí? Del brazo y antebrazo. Entonces, ¿qué es lo que me causa a mí adoptar esas posturas incorrectas? Si yo trabajo con un equipo que tiene, o un puesto de trabajo que está mal diseñado, ¿sí? En donde tengo que estar sentado en sillas, ¿sí? Que no cumplen con ciertas características ergonómicas, me va a generar a mí la adopción de posturas, ¿sí? Que son extremas o que son forzadas. Lo mismo pasa cuando yo estoy mucho tiempo parado en la posición, ¿no es cierto?, bípeda, de bipedestación, o cuando estoy mucho tiempo sentado, que es la posición sedente, ¿sí? Si yo tengo que hacer un levantamiento de los brazos por arriba del hombro para poder alcanzar un determinado objeto o colocar ese objeto, ¿sí? También estoy adoptando una postura que es extrema. Cuando tengo deficiencia lumínica, que eso lleva a que yo me acerque a mi pantalla de visualización de datos, o me acerque a mi plano de trabajo, si es que estoy, por ejemplo, en una línea de procesos continuos, hace que yo tenga una extensión del tronco y también me genera la adopción de esas posturas forzadas. Las consecuencias de este tipo de trabajos, ¿sí?, que son poco confortables o me generan un disconfort, son los que me traen con el tiempo daños a la salud. Comenzando con los signos más visibles, como es el dolor de espalda, el dolor de cervicales, ¿sí? Tener a lo mejor una contractura muscular, ¿sí? Que con el tiempo, varices, exactamente, pero eso es lo que iba a decir ahora, que con el tiempo estos signos que empiezan a aparecer, que son visibles, se pueden transformar en enfermedades profesionales. Y ahí es donde aparecen las varices bilaterales, las hernias de disco, las hernias plurales, inguinales, ¿sí? Las tendinitis, ¿sí? Todo lo que afecta el movimiento del manguito de los rotadores, ¿sí? El síndrome de túnel carpiano, el síndrome de Gullón, ¿sí? Con el tiempo, de acuerdo a la repetitividad de esa postura, ¿sí? En el tiempo, porque siempre voy a tomar la variable tiempo, es lo que a mí me puede ocasionar que esos signos se transformen en enfermedades profesionales. Ahora, cuando yo hablo de fuerza, me estoy refiriendo a la tensión, ¿sí?, que se va a producir en los músculos. Esa tensión que va a estar dada por el esfuerzo que yo necesito para poder realizar una determinada actividad. En este concepto de fuerza, por lo general, siempre está asociado lo que es la manipulación de ciertas cargas o la manipulación de herramientas, considerando su peso. El levantamiento de objetos, sostener esos objetos, ese peso, esa carga, transportarla, ¿sí?, como también va a ser empujarla, ¿sí?, o arrastrarla. Entonces,
tomando en consideración todo esto, ¿sí?, vamos a clasificar, ¿sí?, que el riesgo derivado de la fuerza lo vamos a tener con la manipulación de las cargas y con los movimientos forzados. Que yo generalmente voy a hacer ese tipo de movimientos cuando estoy utilizando herramientas o cuando estoy manipulando ciertos materiales, ¿sí? En cambio, con la manipulación de carga, ahí van a incluir todo lo que son levantamiento, transporte, ¿sí?, de manual, ¿sí? No, acá no me incluye todo lo que es el empuje y tracción, que eso se ve, ¿sí?, y se evalúa con otro tipo de método. Ahora, si yo voy a hablar de movimiento, va a ser todo lo que se refiere al desplazamiento. Desplazamiento de cuerpo entero o desplazamiento de algún segmento, ¿sí?, dentro de mi cuerpo, que puede ser un desplazamiento de las piernas, desplazamiento del tronco, desplazamiento de los brazos. Ahora, ¿cuándo aumenta esa carga dinámica? ¿Se acuerdan que lo veíamos en la clase pasada? ¿Cuándo yo aumento esa carga dinámica? Cuando yo tengo grandes requerimientos de postura. Entonces puedo tener una carga que es dinámica porque hay un movimiento de cuerpo entero, movimiento de algún segmento, ¿sí? Pero cuando yo estoy necesitando realizar posturas extremas porque me lo demanda el tipo de tarea, esa carga dinámica aumenta. Y es lo que me trae a colación después los famosos trastornos musculoesqueléticos o TME. Cuando esa fuerza la voy a relacionar con todo lo que son los gestos repetidos, donde hay una intervención de articulaciones, ¿sí?, y de músculos, hay un consumo de energía adicional. Entonces ahí voy a tener dentro del movimiento lo que son movimientos repetidos y movimientos forzosos, ¿sí? Un movimiento repetido, por ejemplo, es, imagínense ustedes que están en una línea, ¿sí?, de selección o de control de calidad de aceitunas, donde yo tengo que sacar esas aceitunas, ¿sí?, que vienen con una calidad deficiente, no es lo que yo necesito para mi proceso productivo, ¿sí? Entonces, el hecho de estar sacando y seleccionando el fruto me ocasiona a mí un gesto repetido, ¿sí?, de lo que vendría a ser miembro superior, en este caso la mano. Ahora, yo puedo tener un gesto repetido, como por ejemplo lo que es el uso del ratón, ¿sí?, si estoy haciendo esto, pero cuando a ese gesto repetido, ¿sí?, hay una intervención, además de lo que es una articulación o los músculos, ¿sí?, se transforma en un gesto repetido con una posición forzada, que puede ser, por ejemplo, ¿sí?, que yo esté con una laterización, ¿sí?, de la mano, que es lo que habíamos visto en clase pasada. En vez de estar en una posición neutral, estoy repitiendo, ¿sí?, y estoy lateralizando, ¿sí?, en supinación o pronosupinación, ¿sí?, que en este caso será supinación, la mano. ¿Se entiende? A eso es lo que se refiere cuando yo tengo movimientos repetidos, ¿sí?, con posturas forzadas. Para el diseño del puesto de trabajo y que yo pueda evitar enfermedades profesionales, necesito sí o sí fijarme cómo es mi espacio de trabajo, cómo es mi plano de trabajo y cómo es mi zona de trabajo. Cuando hablo de espacio de trabajo, es el que a mí me asignan en mi puesto, ¿sí?
donde en ese espacio de trabajo yo voy a tener los distintos elementos materiales que necesito para trabajar, ¿sí? Ahora, ese espacio de trabajo lo va a definir la distancia que va a tener con otros puestos de trabajo, donde voy a tener aquí, ¿sí?, paredes, paneles, divisiones, que es la separación, ¿sí?, son los límites arquitectónicos. Ahora, ese espacio de trabajo también va a estar relacionado con la distribución de los muebles y todos los elementos que yo tengo dentro de ese espacio, ¿sí? Imagínense ustedes un espacio de trabajo, una oficina, ¿sí?, donde hay varios escritorios. Entonces mi espacio de trabajo va a ser mi escritorio, mi silla, mi fichero, mi computadora, todo lo que yo tenga arriba de ese escritorio. Ahora, ese espacio de trabajo a mí me tiene que permitir que yo pueda tener posturas que sean adecuadas. Y cuando hablo de posturas que sean adecuadas, hablo de la colocación de las piernas debajo de un escritorio, por ejemplo. Que haya un espacio suficiente que a mí me permita mover las piernas por debajo del escritorio, ¿sí? Y no que yo tenga que salir para poder cruzarlas, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablo de no adoptar posturas forzadas en ese espacio, estoy hablando de que la distancia, cuando yo me retiro de mi escritorio, o la distancia entre la silla y una pared u otro puesto de trabajo, ¿sí?, por lo menos tenga de 50 a 80 centímetros, que a mí me permita poder retirar la silla con comodidad para poder levantarme tranquilamente sin necesidad de hacer, por ejemplo, a ver, espérenme un cachito, de hacer, por ejemplo, si yo retiro la silla y me puedo levantar perfectamente, ¿sí?, no hay una postura forzada. Distinto es si yo no puedo retirar la silla y para levantarme yo tengo que mover las piernas, ¿sí?, y hacer todo este esfuerzo para poder retirarme de mi plano de trabajo. Y lo mismo para ingresar al mismo, ¿sí?, porque no tengo una distancia suficiente con lo que hay detrás mío, que puede ser un mueble, puede ser un panel divisorio, puede ser otro escritorio, ¿sí? Esto muchas veces nosotros lo vemos, no sé si les ha pasado, cuando van a las confiterías y quieren meter demasiada gente, ya sea en el espacio exterior como en el espacio interior, y vos, para poder salir y retirarte o ir al baño o lo que quieras hacer, tenés que molestar al que está detrás tuyo. Porque si vos haces un poquito la silla para atrás, le estás pegando en el respaldo del comensal que tenés atrás, ¿sí? Entonces, eso te obliga a adoptar una cierta postura para poder salir de ese espacio, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa necesito? Necesito que yo tenga un buen espacio de circulación. Y esto aplica a todo, porque la ergonomía no solamente va a estar en función del puesto de trabajo, ergonomía voy a tener dentro de mi casa, ergonomía voy a tener en un local comercial, ¿sí?, ergonomía voy a tener dentro de algún establecimiento público, ¿sí?, en una confitería, en un restaurante, en un bar. Entonces, si yo no tengo suficiente espacio para circular y de repente tengo que rotar mi tronco, ¿sí?, o estirar las piernas para poder salir, para poder circular, levantar una pierna para poder pasar algún tipo de obstáculo, ¿sí?, me puede generar no solamente una caída al mismo nivel, sino que también me puede generar un mal movimiento, ¿sí?, un trastorno musculoesquelético o una algia. Ahora, ese espacio de trabajo tiene que estar organizado de tal manera que yo pueda, ¿sí?, agarrar todos los elementos, los tenga a la mano. O sea que tiene que tener una organización, ¿sí?, la disposición del teléfono, la disposición de la pantalla de visualización de datos, la disposición del ratón, la disposición del teclado, si es que está, ¿sí?
el atril donde yo voy a tener la documentación, si es que tengo que hacer alguna carga de datos en algún sistema. Entonces tiene que estar, ¿sí?, conformado de tal manera que a mí me pueda permitir organizarme dentro de ese espacio de trabajo. ¿Sí? Y lo que ya dije antes, que haya una distancia suficiente entre cada uno de los puestos para que no haya interferencia entre las personas y entre las tareas que están realizando. ¿Estamos? Clavo, espera. Acá tenemos, por ejemplo, una conformación de espacios, ¿sí? Tenemos una oficina con ciertas dimensiones, donde yo voy a tener, por ejemplo, 4 box para poder trabajar. Entonces vemos cómo es la organización, ¿sí? Dónde está ubicada la pantalla, dónde está ubicado el teclado, dónde tengo ubicado el ratón, dónde está ubicado, ¿sí?, el fichero, dónde tengo los papeles, ¿sí?, la bandeja, lo que yo necesite sacar. Por supuesto que esta organización siempre va a estar infundada, ¿sí?, en las cosas que más utilizo a diario, que son las que tienen que estar más cerca, ¿sí?, evitando que yo, por ejemplo, si tengo que tomar un papel permanentemente de aquí, o depositar alguna hoja permanentemente aquí, esté estirando, ¿sí?, o extendiendo mi brazo y antebrazo, ¿sí? Entonces, esta sería una disposición, ¿sí?, de espacio de trabajo, donde obviamente después se tendrá que ver el factor iluminación, para que no haya brillos en las pantallas, ¿sí?, ni en la mesa de trabajo, ¿sí?, y no me ocasione después dificultad en la visión. Cuando yo estoy hablando del plano de trabajo, o sea, anteriormente habíamos hablado del espacio, ¿sí?, ahora hablo del plano de trabajo. El plano de trabajo es la altura, ¿sí?, de la superficie en la cual yo estoy realizando la actividad, manipulando elementos, ¿sí?, computadoras, lo que sea. Entonces, el plano de trabajo, en este caso, va a ser esta, que es la altura, ¿sí?, de la superficie donde esta persona está depositando este bancal y posteriormente la caja. Si me voy acá, el plano de trabajo, en el caso del oficinista, va a ser el escritorio, ¿sí?, donde tiene, obviamente, la terminal, ¿no es cierto?, o sea, el teclado, los papeles, y va a tener también su plano de trabajo, ¿sí?, en la pantalla de visualización de datos. Cuando hablo de la zona, estoy hablando de todo el espacio, ¿sí?, con respecto al cuerpo, en donde yo voy a tener la disposición de las máquinas, si es una línea de proceso continuo, de las herramientas, si estoy trabajando en un taller mecánico, en un pañol, ¿sí?, de los materiales, ¿sí?, de las sustancias químicas que utilice, ¿sí?, o dentro de una oficina, ¿sí?, todo lo que yo necesite para poder ejercer mi actividad, ¿sí?, donde voy a tener siempre a 25 centímetros, todo lo que usualmente utilizo, como en este caso puede ser el teclado, ¿sí?, el teclado y obviamente lo que es la pantalla de visualización de datos, y la compu. Después voy a tener a unos 50 centímetros, por ejemplo, lo que ocasionalmente voy a usar, ¿sí?, que puede ser a lo mejor un anotador, ¿sí?, o puede ser a lo mejor, si no se usa mucho, puede estar en un teléfono puesto ahí, puede estar una impresora, ¿sí? Y después más de 50 metros, todo lo que no utilizo, ¿sí?, donde ya esta área, pasando los 50 centímetros, perdón, dije metros, pasando los 50 centímetros, ¿sí?, es un área donde no se recomienda, ¿sí?, disponer absolutamente nada, porque ahí me ocasionaría, ¿sí?, una extensión del brazo con una
inclinación o una flexión de lo que es el tronco para poder asir, agarrar, tomar todo lo que se encuentre de esta área, ¿sí? O sea que está pasando los 50 centímetros ya no es área recomendada para trabajar. Yo puedo dejar cosas, un florero, no sé, un portarretrato, las cosas que no son necesarias para mi trabajo y que yo no las estoy tomando. Eso va a ir posterior a los 50 centímetros, como adornos y demás, ¿sí? O sea que yo hasta 50 centímetros puedo tener utensilios, herramientas, ¿sí? Todo con lo que yo vaya a necesitar para trabajar, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un dibujo, una imagen, donde nos está explicando, ¿sí? En este caso, en un oficinista, la disposición, ¿sí?, de sus elementos de trabajo. Fíjense acá, por ejemplo, que nosotros tenemos el mouse, el ratón, está pasando los 25 centímetros, que es la zona usual. Si el ratón pasa los 25 centímetros y está fuera de lo que es mi zona usual de trabajo, obviamente que yo acá voy a tener una extensión del codo, ¿sí?, una aducción bastante importante con respecto al plano sagital del cuerpo, y acá me está marcando, ¿sí?, una zona correcta donde yo debo tener el mouse dentro de mi zona usual para evitar, ¿sí?, esa extensión del codo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? No, profe, vamos bien. No, profesora. Ninguna, Estamos profe. bien. Perfecto. No, Perfecto. Bien. A ver, esperen que está un alumno con segunda dosis de Moderna. Están mandando mensajes por el grupo, perdón. Es Fran, Ahora profe. vamos a ver. ¿Qué? Fran es el que está con el que se vacunó. Sí, ya le voy a contestar porque no quiero interrumpir la clase, pero bueno, quería ver qué había pasado. Cuando ustedes mandan mensaje porque algo pasa o se desconectó, entonces yo por eso me fijo cuando entran los mensajes de los grupos de clase, ¿sí? Después le contesto a Fran. Bueno, ¿qué es el trabajo en posición sedente? El trabajo que yo realizo en posición sentado, ¿sí? Hoy por hoy, este trabajo que yo hago de dar clases es un trabajo sedente, que si fuese la normalidad y yo estuviésemos todos en la UTN, ustedes tendrían una posición sedente y yo tendría una posición de bipedestación, o sea, un trabajo de pie, ¿sí? Ahora, en esta posición sentado, ¿sí?, el trabajador tiene que poder llegar a realizar su trabajo sin que haya un alargamiento de brazos que sea excesivo, ¿sí?, y que no tenga giros. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo que trabajar en una zona, ¿sí?, si estoy sentada, donde yo no tenga que estirar los brazos de esta forma, ¿sí?, y que si estoy trabajando, tiqui, 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 bueno, esta es una posición muy poco ergonómica, pero sí, para que ustedes me vean, si estoy trabajando, que si tengo que ver algo en el puesto, no tenga que hacer esto, como puede ser, por ejemplo, que la impresora esté ubicada detrás mío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar escribiendo, ¿sí?, voy a estar realizando mi tarea, sentado, y a cada rato me tengo que dar vuelta, que no me estoy dando vuelta, ¿sí?, sino que estoy girando el tronco para buscar lo que la impresora largó, ¿sí?, de acuerdo a la orden que yo le di. ¿Estamos? Profe, Sí. en mi trabajo, por ejemplo, todas las impresoras están así, atrás de donde se sienta uno, y que Sí. todos hacen esa rotación que hace usted, o sea, porque no es que directamente se dan vueltas, sino que hacen una rotación, y bueno, y sacan la hoja y eso. Y es todo el Bien. tiempo, porque todo el tiempo están imprimiendo cosas. Ahora, las sillas que usan, ¿son sillas giratorias con rueditas, las 5 patitas con rueda o no? No, son Porque comunes. cuando usas la silla giratoria, obviamente, si no tenés espacio dentro de tu plano, ¿sí?, lo que vas a hacer es disponer en algún lugar, pero
con esa silla, con características ergonómicas, vos podés girar, ¿sí? Porque no gira tu tronco, girás completamente con la silla para poder, ¿sí?, agarrar esa impresión, ¿sí? Entonces, en esos puestos de trabajo donde no existe este tipo de sillas, son sillas comunes y corrientes, como por ejemplo la que yo tengo en mi casa. Yo no tengo aquí una silla ergonómica. Estoy sentada en una parte de mi casa, no tengo un sillón ergonómico. Entonces, si yo tengo que a cada rato estar buscando algo o escribiendo en el pizarrón, supongamos que tuviese un pizarrón detrás, ¿sí?, voy a tener que estar girando el tronco permanentemente. Distinto es a lo mejor si tuviese una silla, ¿sí?, con ruedas giratorias, ¿sí? Bien, ¿cuál es la posición correcta para los trabajos sedentes? Es que la persona, ¿sí?, que está enfrente esté sentado en una postura que sea recta, ¿sí? No de costado. O sea, yo tengo que estar recta realizando mi trabajo, en esta postura, ¿sí? No en una mesa o en un escritorio donde está en L, pero justo debajo de la L me colocaron, ¿sí?, un mueblecito, entonces yo tengo que estar, ¿sí?, escribiendo en esta postura, donde estoy lateralizada, ¿sí? Vamos a ir al plano este. Si este mueblecito estuviese ubicado aquí, porque acá no tengo espacio para colocarlo, ¿sí?, y la persona tiene la silla aquí, va a estar, por más que la silla sea giratoria, ¿sí?, sus piernas no van a poder ingresar acá abajo. ¿Estamos? Entonces va a trabajar con el giro del tronco, sí o sí, con una laterización y un giro. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí, profe. Sí, profesor, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la mesa de trabajo? ¿Qué pasa con el asiento? Tienen que estar diseñados, como dije anteriormente, de una manera tal, ¿sí?, que por debajo, ¿sí?, yo pueda colocar bien las piernas, ¿sí?, asentar bien los pies, que no me quede a nivel de los codos, porque si me queda a nivel de los codos, ¿sí?, perdón, me tiene que quedar al mismo nivel que los codos, ¿no? Me estoy confundiendo, que me quede al mismo nivel de los codos. Si a mí el escritorio me queda muy por debajo, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Voy a tener, para que ustedes me vean, si el escritorio, ¿sí?, tiene que estar al mismo nivel de los codos, ¿sí? ¿Estamos? Para que yo pueda tener un apoyo, ¿sí?, una gravedad. Si a mí me queda muy por debajo de los codos el escritorio, fíjense el codo, ¿sí?, cómo lo levanto. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí, profe. Bien. Sí, Ahora, profe, sí. si Sí me se ve. queda muy por arriba y estoy trabajando acá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se observa? Y estoy trabajando por acá. ¿Qué observo? Levanta los hombros. Levanta los hombros. Claro. Exactamente. Exactamente. Tengo un levantamiento de hombros, ¿sí? Entonces, tiene que estar el escritorio aproximadamente a la misma altura de los codos, ¿sí?, para que esté todo en línea recta y yo no tenga, ¿sí?, una flexión o una extensión del codo, ¿sí? La espalda recta, los hombros relajados, ¿sí?, no levantados, ¿sí? Y obviamente, si yo puedo conseguir una silla que pueda regularse la altura de los codos, los antebrazos y los brazos, que es donde yo apoyo, famosas sillas que tienen el apoyabrazo, ¿sí?, mucho mejor, porque entonces puedo adaptarla a la silla de acuerdo a las características antropométricas que tenga la persona, ¿sí? Porque yo para el diseño ergonómico de mobiliario también tengo que tener en cuenta lo que vimos anteriormente, que son las características antropométricas, ¿sí?, los percentiles.
dónde están ubicadas, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la altura, ¿sí? Su contextura física, en qué percentiles se encuentra, si está dentro de esos percentiles, si está por debajo o está por arriba de esos percentiles, ¿sí? Ahora, para lo que es la conformación del puesto de trabajo, ¿sí? Del lugar, de la mesa de trabajo, ¿sí? De mi espacio, yo necesito, ¿sí? Que haya una buena iluminación, ¿sí? Que esa iluminación sea mixta, preferentemente, o sea, que yo tenga iluminación natural e iluminación artificial, pero que a su vez, si yo tengo iluminación natural, pueda tener alguna forma, ¿sí? De evitar esa intensidad lumínica que ingresa del exterior, que puede ser parasoles, cortinas, ¿sí? Tengo que tener en cuenta además los colores con los que yo voy a pintar las paredes, el techo, los colores de los mosaicos de los pisos, si es granito, si es cerámico, porcelanato, lo que fuera, ¿sí? Los colores que va a tener el mobiliario, ¿sí? Tengo que ver también que a mi pantalla de visualización de datos no haya reflejos que provengan de esa iluminación natural, una ventana, por ejemplo, una puerta, o reflejos que provengan de la disposición de la luminaria que tiene el lugar de trabajo. Tengo que ver, ¿sí?, dónde voy a ubicar la pantalla de visualización de datos, donde tiene que estar a una altura entre los ojos de la persona, ¿sí? Tiene que dar, ¿sí?, hacia el borde de la pantalla de visualización, ¿sí? O sea, tiene que estar sí o sí a la altura de los ojos. Si esta pantalla está por debajo de los ojos, el monitor, lo que va a ver aquí va a ser una flexión del cuello. Y si la El borde pantalla superior está... de la pantalla sería ¿Cómo? el borde superior de la pantalla o Exactamente, el borde superior, que es este que está acá, es a la ¿sí? altura de A los la ojos. altura de los ojos. Exactamente. Si esto está arriba, lo que va a pasar acá con el cuello es que va a tener una extensión. Y habíamos dicho que el cuello no puede tener extensión, ¿sí? Después, obviamente, las medidas del escritorio, ¿sí?, que a mí me permita tener hasta esos 50, 55 centímetros, la disposición de lo poco frecuente, por ejemplo. La silla que me permita a mí adoptar una postura correcta, donde la espalda permanezca recta, ¿sí?, donde los pies estén asentados en el piso, donde al tener las rueditas me permita, y obviamente el movimiento, me permita a mí poder girar completamente con la silla y no el tronco, ¿sí? La altura que debe tener el mobiliario, donde yo pueda poner mis piernas tranquilamente y moverlas, ¿sí? Y obviamente todo lo que hace al mismo ambiente, aparte de la luz, ¿sí?, ver el tema del ruido, qué tanto ruido ingresa, si es una oficina que está cercana a una planta productiva, si es una oficina que está cercana a la calle, cuál es el ruido que ingresa, el ruido ambiente que tengo, cómo es la temperatura, a cuántos grados está el aire acondicionado en verano, a cuántos grados está la calefacción en el invierno, ¿sí?, cómo es la ventilación, la humedad, ¿sí?, que tengo yo dentro de ese espacio de trabajo. ¿Estamos? Bien. Sí, profesor. Ahora, cuando voy a realizar actividades o trabajos en posición de pie, lo recomendable es que yo cada tanto haga un cambio de posición, ¿sí? ¿Para qué? Para no complicar, no comprometer todo lo que es la espalda baja. Entonces voy a hacer un cambio de posición, ¿sí? Que puedo colocar una pierna, ¿sí?, arriba de algún tabique, por ejemplo, apenas levantadito, como para relajar la cadera, ¿sí? Después la bajo, levanto la otra pierna, ¿sí?
O puedo inclinar la cadera, ¿sí? Torcer la cadera en una pierna o en la otra, que eso también aliviana esa postura extrema de lo que son miembros inferiores, ¿sí? Ese trabajo que yo estoy realizando de pie, ¿sí? En lo posible, obviamente, evitar todo lo que son las inclinaciones, ¿sí? Hacia adelante, las lateralizaciones hacia cada costado, los giros, ¿sí? O las extensiones, que es ir hacia atrás, la espalda va hacia atrás, ¿sí? Voy a necesitar también que esa actividad me permita poder realizar periodos de descanso, o sea, que puede ser un refrigerio, el que muchas empresas dan, por ejemplo, una media mañana, 10 de la mañana, se corta 15, 20 minutos para que tomemos un té, ¿sí? O no sé, una gaseosa, lo que fuera, o muchas veces cortamos la actividad a una determinada hora para almorzar o para cenar dentro del establecimiento, ¿sí? O algún periodo que a mí me permita, que es la famosa pausa activa, que me permita poder relajarme, poder hacer un estiramiento de miembros superiores, miembros inferiores, con lo cual yo puedo desarrollar un programa de gimnasia laboral o de pausas activas, ¿sí? En conjunto o individual. ¿Esto cómo lo voy a lograr? Con el adiestramiento y con la capacitación. Primero, a los mandos jerárquicos de la organización para que entiendan el por qué cada una determinada cantidad de tiempo debe haber una rotación, ¿sí? Pero una rotación donde yo no estoy en un puesto donde tengo posturas extremas y de repente paso a otro puesto roto donde ya no voy a tener una postura extrema si no tengo un gesto repetido, ¿sí? O viceversa. Entonces, esa rotación del puesto tiene que ser que la persona realice otra actividad que no implique movimientos repetidos o posturas extremas, ¿sí? Las capacitaciones, que eso es fundamental a la hora de los procesos ergonómicos, ¿sí? Bien, y también obviamente me voy a basar en lo que es la antropometría, y fíjense en estas imágenes, ¿no? O sea, ¿dónde están ubicadas las mesas de trabajo? ¿Sí? Dependiendo yo el tipo de trabajo que yo necesito hacer, ¿sí? Si necesito tareas de precisión, voy a ubicar mi mesa de trabajo a una altura, ¿sí? El plano de trabajo que va a ser esto, a una altura tal, ¿sí? Que yo pueda observarla sin necesidad de forzar la vista, ¿sí? Si yo estoy haciendo algún tipo de tarea liviana, como puede ser una simple control de calidad, observación y demás, voy a ubicar el plano de trabajo a una altura, ¿sí? Donde me genere un confort en lo que es los brazos, antebrazos y la postura del codo, ¿sí? Si yo voy a realizar tareas pesadas, mi plano de trabajo va a estar a una altura donde a mí me permita poder tener un control, ¿sí? Sin realización de la postura extrema de lo que son los miembros superiores. ¿Estamos? Y obviamente siempre teniendo en cuenta cuando estoy haciendo, ¿sí? Ciertas tareas, como pueden ser las de oficina, o pueden ser las de la farmacia. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de esa farmacia, donde tenía en el plano de trabajo tenía las terminales, ¿no? Bueno, esas terminales están muy mal colocadas ahí. ¿Por qué? Porque el trabajador necesita sí o sí hacer una inclinación del cuello extrema, ¿sí? Pero ubicar de tal forma, cuando yo estoy despachando a un cliente, ¿sí? Ese plano de trabajo que a mí me permita poder, ¿sí? Acomodar el codo en posición de pie, ¿sí? Sí, Ahora, profesor. ¿qué tengo que hacer? Obviamente que las alturas de trabajo de los planos, ¿sí? Del puesto tiene que estar siempre de acuerdo a las dimensiones antropométricas que tiene la persona. Para yo tener
en cuenta esas dimensiones antropométricas, ¿qué voy a hacer? Uso como guía el codo, ¿sí? A dónde va a estar ubicado el plano de trabajo dependiendo lo que yo necesito hacer, ¿sí? Teniendo como guía que esté a una altura del codo, ¿sí? Que el trabajador pueda mirar de frente el objeto o con lo que está trabajando. Que el cuerpo esté cerca de ese puesto de trabajo. Que tenga suficiente espacio para que él pueda cambiar de posición, como por ejemplo aquí, que yo les hablaba del tabique, para colocar un pie, ¿sí? Descansar la columna lumbar, y después ¿qué hago? Hago el cambio, y coloco bajo este pie, y coloco este otro, ¿sí? Y que ese puesto me permita, en la manera de lo posible, usar algún tipo de asiento ergonómico, ¿sí? Para por lo menos hacer algún tipo de descanso de lo que es la espalda baja o columna lumbar, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de herramientas, porque la ergonomía no solamente va a aplicar al puesto de trabajo, sino que yo también utilizo ergonomía para lo que son las herramientas manuales y los controles, los dispositivos de control. La ergonomía no solamente va a ser en la herramienta manual, sino también la voy a tener en un tablero de control, por ejemplo, ¿sí? En un comando, un tablero de comandos. Entonces, ¿qué control le hago, por ejemplo, yo cuando uso herramientas manuales? Primero, no adquirir herramientas que sean de mala calidad, porque una herramienta de mala calidad no trae un diseño ergonómico y aparte se puede romper. Si la herramienta se rompe, me genera otro tipo de riesgos, ¿no? ¿Qué otra cosa voy a necesitar controlar en mi herramienta? ¿Sí? Que cuando yo esté utilizándola, no haga un levantamiento de los brazos, ¿sí? No la tenga que utilizar levantando los brazos. Por lo tanto, yo no puedo trabajar con herramientas que sean demasiado pesadas para hacer algún tipo de trabajo, ¿sí? Tienen que ser herramientas ergonómicamente diseñadas. Hay percutores, por ejemplo, que yo he visto, percutores están percutando en la construcción con un mamotreto repesado, ¿sí? Donde tengo un levantamiento de hombros, ¿sí? Y tengo una postura sumamente extrema, cuando se podría usar a lo mejor algún otro tipo de herramienta, por ejemplo, para poder hacer ese tipo de trabajos, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a tener en cuenta? ¿Cómo van a ser los mangos, las asas, ¿sí? De ese tipo de herramientas? ¿Qué tienen que tener como característica? Que mi mano puede ingresar, que la mano del trabajador puede ingresar y que la mano la ajuste por completo, ¿sí? No que quede parte de la mano suelta. Entonces, si yo estoy agarrando algo, ¿sí? Ese algo tiene que entrar toda la mano, no que me quede partecita, así, ¿sí? O sea, la herramienta, el mango o el asa tiene que permitirle al trabajador poder asirla, poder agarrarla, ¿sí? Con la mano completa, ¿sí? Con una pinza gruesa. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? Tipos de herramientas, no son demasiado pesadas, ¿sí? Se pueden utilizar, obviamente como las utilizamos, con guantes para evitar las vibraciones que puedan llegar a producir, vibraciones mano-brazo, teniendo en cuenta que las vibraciones, tanto mano-brazo como de cuerpo entero, también son un factor ergonómico que me produce con el tiempo enfermedades profesionales, trastorno musculoesquelético, hernias, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de manipular herramientas que me producen vibraciones, poder utilizar elementos de protección personal que minimicen esas vibraciones que puede llegar, ¿sí? A tener el trabajador, ¿sí? El mantenimiento preventivo de la herramienta, ¿sí? Herramientas que yo pueda usarlas de una forma equilibrada, ¿sí? Herramientas que se puedan ajustar a las personas que usan la mano izquierda. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en otras clases el tema de
las personas que usan la mano izquierda, que muchas veces no se consiguen cuadernos, no se consiguen mouse, ¿sí? Tampoco se consiguen muchas herramientas que sean adaptables para las personas que usan la mano izquierda, ¿sí? O sea, esa herramienta se tiene que ajustar a trabajadores tanto zurdos como diestros, ¿sí? Se vuelve a trabar, ahí está. Ahora, cuando nosotros hablamos de manipulación manual de carga, ¿sí? Sabemos que el levantar objetos, levantar cargas, traccionarlos, empujarlos, son las causas más comunes dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, que dan lugar a lo que son, ¿sí?, las denuncias, las famosas denuncias por accidentología laboral, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona? Acá es una accidentología, no es una enfermedad profesional, porque una lumbalgia, un tirón, el famoso tirón, ¿sí?, se denuncia como accidente de trabajo, ¿sí?, que es una lesión que se produce en ese momento por un mal esfuerzo, por un mal levantamiento, ¿sí?, básicamente en lo que es la columna, la espalda, ¿sí? Ahora, consideramos para la manipulación manual de carga a todo objeto que pese más de 3 kilos. Todo lo que pese más de 3 kilos puede llevar, ¿sí?, a un potencial riesgo de la columna. Obviamente, si yo lo voy a manipular en condiciones que son totalmente desfavorables, como levantar y trasladar un objeto alejado del cuerpo, utilizando posturas incorrectas, ¿sí?, ejerciendo dentro de esa postura un giro del tronco, por ejemplo, ¿sí?, o una inclinación, una extensión. El peso máximo que se recomienda es no pasar los 25 kilos. De ahí que salieron un montón de resoluciones años anteriores de bajar, por ejemplo, la capacidad de las bolsas de cemento, de las bolsas de harina, de las bolsas de azúcar, ¿sí?, que antes venían por 50 kilos, bajarlo a 25, ¿sí? O sea, no se tiene que pasar esos 25 kilos. En el caso de las mujeres jóvenes, ¿sí?, y personas mayores, lo conveniente es que no supere los 15 kilos, ¿sí? Y bajo ninguna circunstancia manipular cargas que excedan los 40 kilos. Esto es para personas, obviamente, que tienen una condición física admirable, que te decía anteriormente la legislación. Una persona, ¿sí?, un hombre en condiciones físicas óptimas puede levantar hasta 40 kilos. Bueno, hoy, ¿sí?, bajo ninguna circunstancia podés levantar más de 40 kilos. ¿Sí? El objeto lo tengo que levantar cerca del cuerpo. Esta es una posición incorrecta, porque fíjense cómo hay una inclinación de la espalda. Entonces yo, para levantar el objeto, necesito levantarlo, ¿sí?, cerca del cuerpo, cosa de que yo haga palanca con las piernas y no con la espalda, ¿sí? Si yo manipulo cargas en esta posición, con el tiempo voy a desarrollar lo que son las famosas hernias discales, ¿sí? Obviamente, la postura de los pies, siempre un piecito hacia adelante, apenas un poquito, ¿sí?, que me ayude a mí a mantener el equilibrio cuando estoy levantando la carga, ¿sí? La carga tiene que tener un agarre óptimo, ¿sí?, de tal manera que a mí no me genere con ese agarre una postura, un sobreesfuerzo, ¿sí?, porque no tengo de dónde agarrarlo. Como por ejemplo, si yo necesito llevar este objeto, ¿sí?, que tiene un asa, entonces yo puedo agarrarlo. Si no tuviese el asa, tengo que tomarlo en la parte de abajo, ¿sí? Nunca tomarlo de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede llegar a resbalar. Entonces yo estoy ejerciendo un estrés de contacto, ¿sí?, con las manos sobre el objeto, y la postura va a ser tensionar
todos los músculos de los miembros superiores para poder trasladar un objeto cuyo agarre es deficiente, ¿sí? ¿Cómo lo voy a trasladar? Siempre con las dos manos. Evitar los giros, lo que ya habíamos hablado. Yo no giro el tronco, giro directamente con los pies, con las piernas, ¿sí? Para levantar algo y depositarlo en otro lugar, por ejemplo. Nunca tengo que levantar por arriba de los hombros, por arriba de la cabeza, ¿sí? Si yo realizo todas estas posturas incorrectas con cargas, lo que va a pasar es que van a aparecer los famosos trastornos musculoesqueléticos, los TME, que son lesiones, ¿sí?, osteomusculares o músculoesqueléticas, y que sí o sí se van a relacionar con esa carga física. Pero ojo, porque muchas veces, ¿sí?, cuando estamos expuestos a factores psicosociales, que ya lo vamos a ver también en la otra unidad, esa exposición al factor psicosocial también me puede llevar, ¿sí?, a traer un trastorno musculoesquelético. Y ya vamos a ver por qué cuando veamos la unidad de riesgos psicosociales. Entonces, las lesiones osteomusculares o musculoesqueléticas se relacionan siempre, por lo general, con todo lo que es la carga física. Levantamiento, manipulación, bipedestación, trabajo sedente, empuje y arrastre, ¿sí? Donde hay un desorden de todo lo que son ligamentos, articulaciones, músculos, ¿sí? Y estos desórdenes se van a presentar, ¿sí?, como resultado de un evento que es crónico, no agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo voy a ver representado, el trastorno musculoesquelético ya es una enfermedad profesional. Entonces yo voy a ver representado este desorden en función del tiempo, ¿sí? Cuando ya es crónico, ahí estoy hablando, ¿sí?, de un desorden muscular, de un desorden de tendones, de ligamentos, de articulaciones, ¿sí? Cuando es inmediato, es algo agudo, que puede ser ese famoso tirón, que lo voy a denunciar como accidente de trabajo, ¿sí?, no está dado en esa función del tiempo, porque es muy cortito el periodo, pero sí va a estar ligado a lo que es una mala postura o un sobreesfuerzo, ¿sí?, que ha realizado el trabajador en el momento, ¿sí? Ahora, estos desórdenes tienen que ser diagnosticados, ¿sí? Los diagnostico con un historial médico, ¿sí?, con exámenes, con pruebas, para yo saber cuán severo es el daño. ¿Estamos? Y para ver, obviamente, qué es lo que va a pasar después con ese trabajador. Si puede seguir ejerciendo su actividad en el mismo puesto, o yo tengo que hacer una recalificación, una reubicación del puesto. Para eso es imprescindible que cuando el trabajador ingresa a una organización, se realicen los llamados exámenes médicos preocupacionales, antes de la ocupación laboral, donde yo voy a poder determinar qué tipo de aptitud tiene, si tiene o no algún tipo de lesión, alguna enfermedad, ¿sí?, no profesional, es una enfermedad, ¿no es cierto?, que ya la trae, ¿sí?, inculpable, que se le llama, y ver si realmente puede desempeñar las tareas en ese puesto, ¿sí? Y después, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, con la evaluación de los riesgos laborales existentes en materia de ergonomía, poder definir en mi relevamiento de agentes de riesgo ergonómicos, ¿sí?, porque estamos hablando de los ergonómicos, los estudios periódicos que la ART le tiene que realizar al trabajador, porque ahí yo puedo ver cuál es la evolución en el tiempo, ¿sí?, y si realmente se está presentando esta cronicidad, ¿sí? ¿Estamos?
En Bien. el caso del famoso tirón, es muy Sí, común. ¿Sería factible hacer un examen médico cuando, digamos, tuyo, ¿no? Cuando la RT lo deriva cuando ya lo da de alta y te lo reinserta al puesto de trabajo? sí, Digamos, como para tener una idea del tipo de lesión que supuestamente se hizo el hombre, ¿no? Famoso tirón. ¿O no? ¿Sería correcto volver bueno, a hacerlo una especie de examen post enfermedad o accidente? Accidente, en todo caso. En este caso es claro, accidente. exactamente. Dentro de lo que son los exámenes médicos que uno realiza, tenés el preocupacional, que es alta de la actividad, el periódico, ¿sí? El preocupacional es de carácter obligatorio, ¿no? Y después tenés obviamente el periódico también a cargo, ese es a cargo del RT, el anterior es a cargo nuestro como empleadores, donde ese periódico también es obligatorio. Pero después vos también tenés otros estudios médicos, que algunos no son de carácter obligatorio, que pueden ser exámenes médicos posterior a un cambio de actividad. Supongamos, a ver, que una persona, vos te dice, que tiene frecuentes dolores de cervicales por el puesto de trabajo que está usando, qué sé yo, la que está ejerciendo, ¿no? La actividad que ejerce. Entonces, ¿vos qué haces? Con tu médico laboral y el de higiene y seguridad, ¿sí? Deciden cambiar de sector a ese trabajador. Entonces, ¿vos qué vas a hacer después? Te tenés que hacer un seguimiento para saber si en realidad, ¿sí?, ha disminuido esa cervicalgia, por ejemplo, si esa algia. Entonces vos le podés hacer un examen médico, decir, bueno, a ver, ya lleva 3 meses en el puesto, le voy a hacer un examen médico para ver cómo está, ¿sí? Tranquilamente lo podés hacer. Y después tenés los otros que son por ausencias prolongadas. Si vos tenés un trabajador que se accidentó o que estuvo expuesto a agentes de riesgo que le ocasionaron un trastorno de orden ergonómico, como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un túnel carpiano, manguito de rotadores, ¿entendés? O ese famoso tirón, que a lo mejor, viste, le dieron, no sé, 15, 20 días, o estuvo más tiempo de carpeta médica, vos también le podés hacer en la inserción laboral, le haces ese estudio médico para saber cómo ingresa. Más allá que la RT, ¿sí?, durante el tratamiento, a vos te tienen que mantener informado del avance, ¿sí?, de ese trabajador, del avance médico de ese trabajador, ¿sí? O sea, porque la RT, con las comisiones médicas, cada vez que se le hace alguna evaluación mediante comisión médica, a vos, como empleador, te tiene que mantener informado, ¿sí? Eso lo haces entrando a la página de la RT tranquilamente o consultándole a la persona que vos tengas asignada como broker, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos, Tomás? Pero no quita que la empresa lo haga, ¿ok? Lo mismo, también hay empresas que, por ejemplo, más allá de tener los exámenes médicos periódicos que realiza la RT, hay empresas que, aparte de esos exámenes médicos, también hacen ellos sus propios exámenes médicos, ¿sí? Entonces se llama algún servicio especial para que haga, qué sé yo, examen a la vista, para que te hagan una radiografía, para que te hagan un clínico completo, un análisis de sangre, o sea, un laboratorio y un clínico completo. Eso está en total derecho de poder hacerlo el empleador. Y obviamente el empleado no tiene por qué quejarse, porque vos como empleador también te tenés que cubrir las espaldas, tenés que saber en las condiciones en que reingresa a la actividad de ese trabajador. Capaz que una de esas lo que te dice la RT no te cierra mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y bueno, vas a hacerle vos un estudio médico, buscarás el proveedor que te va a hacer ese estudio médico. Bien, acá tenemos algunas lesiones del orden musculoesquelética, por ejemplo la bursitis, que es todo lo que es la inflamación entre la piel y el hueso, o entre el hueso y el tendón, que la podemos tener en el codo, en la rodilla, en el hombro, ¿sí? Por lo general hay una inflamación donde se produce la lesión. Donde vos tenés la lesión, ahí es donde empieza a haber una cierta inflamación. ¿Cuáles son las causas
que la provocan trabajos donde vos tengas que estar en posición de rodilla, ¿sí? O cuando vos estás haciendo presión con el codo sobre algún canto, algún plano de trabajo, o cuando vos tenés movimiento repetido de los hombros, ¿no? Donde te va a afectar todo lo que es el manguito de rotadores. Después vas a tener todo lo que es el cuello o los hombros tensos, donde el dolor obviamente se localiza en el cuello y los hombros, y esto es por tener posturas extremas que son rígidas, o sea, ahí tenés un trabajo que es estático. El dedo de gatillo, que se le llama, donde se inflaman los tendones, y vos no podés mover los dedos libremente, ¿sí? Entonces te produce dolor, y esto lo ocasiona en los gestos repetidos, o cuando vos estás sosteniendo objetos por mucho tiempo, con mucha fuerza, ¿sí? Y obviamente se tiene en cuenta el tiempo y la frecuencia siempre, ¿no? Y la fuerza que estás empleando. Después vas a tener la epicondilitis, donde se inflama todo lo que es la zona que une el tendón con el hueso, que es el famoso codo de tenista que muchas veces nosotros vemos cuando tenemos este problema en el codo, ¿no? Por tareas repetidas, por lo general se suele dar en personas de la construcción, ¿no? Cuando son tareas repetidas, como por ejemplo poder hacer una colocación de ladrillos o enyesar paredes, ¿sí? En los carpinteros también se produce este tema. ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros una imagen que era de esa persona que estaba atornillando algo a una tabla de madera? ¿Se acuerdan la postura del codo? Esa postura extrema del codo. De esa imagen, ¿la tienen presente? Sí, profe, que estaba levantando Esas posturas extremas, exactamente, esa postura extrema asociada a un gesto repetido que puede ser atornillar, ¿sí? En función del tiempo, o sea, la frecuencia y el tiempo, puede llegar a ocasionar una lesión como es la epicondilitis. Por supuesto que eso sí se soluciona, porque yo puedo usar, en vez de una herramienta manual, utilizo una herramienta eléctrica, un destornillador eléctrico, ¿sí? Y no tengo que hacer el gesto repetido, ¿no? Después, bueno, el más común es el túnel carpiano, ¿sí? El síndrome del túnel carpiano, donde túnel carpiano y síndrome de Guyon, donde nosotros empezamos a tener hormigueo en los dedos. El síndrome de Guyon empieza desde el codo. Cuando yo tengo síndrome de Guyon empieza desde acá hasta la punta de los dedos, ¿sí? Por lo general afecta a estos dedos. Esto es por tener mucho tiempo apoyado el codo sobre algo, por ejemplo, donde por acá pasa el nervio de Guyon, entonces al tener mucho tiempo apoyado el codo y el antebrazo, ¿sí? ese nervio se presiona, y al hacer presión, obviamente con el tiempo, ocasiona el síndrome de Guyon. Con el túnel carpiano es por hacer gestos repetidos y también posturas forzadas. Porque no solamente el túnel del carpo lo voy a tener por el gesto repetido, ¿sí? De hacer algo repetidamente con la muñeca. También lo voy a tener por alguna postura extrema, que puede ser trabajar, ¿sí? En supinación, pronosupinación, o cuando ya trabajo con desviaciones gulares o radiales, ¿sí? Profe, Sí. profe, en una ocasión estaba arreglando una computadora y bueno, no encontraba el destornillador que estaba imantada a la punta para poner el tornillito. Así que lo puse con la mano y junté el dedo, el pulgar con el índice, Sí. lo estiré bien y me quedó la mano dura. Porque lo tuve mucho tiempo maniobrando el tornillo, tratando de ponerlo, y me quedó la mano dura, cerrada, haciendo presión fuerte. Es una pinza fina eso. Y Eso al rato se ejerciste. me pasó. ¿Sí? Es un estrés de contacto donde has aplicado mucha fuerza con pinza fina. Entonces obviamente que te va a quedar después la mano en pinza fina. Te va a doler, sí, eso es muy común. No lo hagas, no lo vuelvas a hacer eso, ¿no? No, ya no.
Bueno, aprendiste la lección entonces. Está bueno. Bueno, después tenemos las algias, la lumbalgia, que es todo lo que es el dolor en la zona de la espalda baja, la cervicalgia, dolor todo lo que son las cervicales, ¿sí? Por lo general las lumbalgias, la cervicalgia, todo lo que son las algias, ¿no? Todo terminal en que son, digamos, inflamaciones, ¿no? Son ocasionadas por lo que son sobreesfuerzos, malas posturas, algún golpe, o sea, todo lo que son traumatismos, ¿no? También pueden ser por personas neurológicos, y por el estrés. Aunque parezca mentira, el estrés laboral llega, ¿sí?, a tal extremo muchas veces que ocasiona estas inflamaciones en la columna cervical y en la columna lumbar, ¿sí? Después tenemos la tendinitis, donde ahí tenemos inflamación de los tendones, la tenosinovitis, que es la inflamación de los tendones y las vainas, ¿sí? Y todo esto se va a ocasionar por movimientos repetidos, ¿sí? Bien. Acá yo les dejo todo lo que es la bibliografía. Recuerden que pueden hacer clic y los va a llevar directamente al enlace para que ustedes descarguen los PDF, donde tenemos ergonomía de los sistemas del trabajo, un libro muy bueno, antropometría para el diseño de los puestos de trabajo, herramientas y enfoques de ergonomías de la OIT, ¿sí? Y los factores de riesgo ergonómico y sus medidas de acuerdo a lo que es la carga física. Bien. Eso es para la unidad número 1. Con eso nosotros estaríamos terminando la unidad número 1. Ya tengo habilitada por fin la plataforma, ¿sí? O sea que ya puedo empezar a subir material a la plataforma. Lo único que yo les quería decir es, más allá de que yo suba información, o sea, todo esto a la plataforma, ¿sí?, de igual manera voy a hacer como un backup y lo voy a estar pasando en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí a lo mejor a algún alumno no puede entrar a la plataforma porque está trabajando con dispositivos móviles, se le hace complicado descargar el material, o por ahí la plataforma se cayó, ¿sí?, no podemos acceder, entonces no tienen la disposición de ese material. Entonces vamos a subir esa información a la plataforma y también la vamos a subir al grupo de WhatsApp. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, Sí. profe, lo mejor. Bien, perfecto. ¿Cómo nos vamos a manejar? Yo tengo que fijarme si en la plataforma tengo la posibilidad de examen. ¿Por qué? Porque esta materia, déjenme que abra la planificación, esta materia se puede promocionar, ¿sí? Ahora, yo para promocionar la materia, ¿sí?, necesito tener sí o sí el 75% de asistencia a clases y obviamente haber aprobado los parciales. Esta materia no tiene trabajo práctico, sino que va a tener 2 parciales, ¿sí?, donde nosotros vamos a ver las unidades, que son, si no me equivoco, 4 unidades, son 4 unidades. Vemos unidad 1 y 2, tomamos el primer parcial, vemos unidad 3 y 4, tomamos el segundo parcial, ¿sí? Nucleando, primer parcial, esas 2 unidades, segundo parcial, esas otras 2 unidades. Entonces, yo para poder aprobar la materia de cajón y que yo le firme la libreta después, tienen que sacar una nota de 8 o más que 8, ¿sí?, para promoción, ¿estamos? Y para poder regular, ¿sí?, regularizar la materia, tienen que sacar una nota, ¿sí?, mínima de 6 para arriba, ¿sí? Por debajo de 6, obviamente los exámenes no se aprueban. Seguramente los exámenes, eso estoy viendo, estoy definiendo, seguramente los exámenes van a ser multiple choice, que creo que es la manera más fácil en este contexto de pandemia de poder evaluarlos, ¿sí? Pero eso no quita que nosotros cuando veamos, por ejemplo, metodología, vamos a hacer en clase
vamos a ver el método y vamos a hacer un trabajito práctico usando, ¿sí?, el resto de las horas de clase para que a ustedes les quede bien, pero bien, la información en la cabeza, de cómo tienen que implementar el método ergonómico, ¿sí? ¿Qué métodos vamos a ver? Vamos a ver 3 métodos. Los 2 de la resolución 295, que es el método el LMC, levantamiento manual de carga, y el método del NAM, que es el nivel de actividad manual, que es el de gesto repetido. Y después vamos a ver un método internacional, que es el método RULA, para lo que es posturas forzadas, ¿sí? Bueno, yo ahora lo que estoy definiendo es cómo van a ser los exámenes y cuánto va a ser la duración que va a tener cada uno de esos exámenes, ¿sí? Trataré de hacerlo lo más corto posible, pero que me nuclee, ¿sí?, todas las unidades. Cuando vaya a evaluar metodología, lo que voy a evaluar de la metodología no es que ustedes hagan un caso práctico en ese examen, sino obviamente teoría, ¿sí? Por lo cual también va a estar dentro de lo que es el multiple choice. ¿Estamos hasta ahí? ¿Están de acuerdo? O sea, ¿tienen la posibilidad de promocionarla y no verme nunca más la cara? ¿O tienen la posibilidad de regularizarla y encontrarnos en el examen final? Así que... Profe, Sí, disculpe, Florencia. perdón. Entonces sería que se la puede promocionar y los exámenes van a ser multiple choice y no va a haber práctico. No, esta materia no tiene trabajos prácticos, esta materia tiene exámenes, ¿sí? Bien. Esta materia se aprueba para los que son regulares, ¿sí? O sea, para quedar en condición de regular, la aprobás teniendo, sí o sí, una nota de 6 para arriba, ¿sí? Ujú. O sea, la nota mínima es 6. Vos te sacaste en un examen un 6, regularizás, ¿sí? Bien. Te sacaste en un examen un 8, ya vas camino, ahí tenés un piecito adentro de la promoción, ¿sí? Ujú. Si en los 2 exámenes sacás 6, sacás un 7, la regularizas. Si en los 2 exámenes sacás 8 o más, directamente vas a promoción directa, ¿sí? O sea que para promoción directa, sí o sí necesito que los 2 exámenes tengan 8 o más. ¿Se Bien. entiende hasta ahí? La participación en clase también cuenta, ¿no? ¿Mm? La participación en clase también cuenta, supongo. También cuenta la participación en clase, por supuesto. Porque yo cuando, espérame Roberto, cuando yo vaya a dar los métodos, ¿no es cierto? O cuando hago preguntas, a mí, ¿qué me gusta? Que la gente participe. Yo entiendo perfectamente todo este contexto que se vive de pandemia, que por ahí prender el micrófono, apagar el micrófono, o sea, es complicado, por ahí estamos trabajando, estamos usando el teléfono y entre que apretamos esto y el otro, ya se nos fue la pregunta, pero necesito la participación de ustedes, ¿sí? Porque yo no los veo, o sea, yo les hago apagar las cámaras, inclusive yo también muchas veces la apago porque se dificulta mucho por ahí con la internet, entonces empiezo a sentirlos a ustedes pausados o ustedes me empiezan a sentir pausada, entonces para que haya un mayor flujo apagamos las cámaras, ¿sí? Pero necesito también la participación, porque si no, no sé si queda o no queda el conocimiento. Es distinto cuando los tengo en presencia, porque les veo las caras y yo con la cara me doy cuenta si el alumno entendió o no entendió, ¿sí? Entonces, en este contexto donde las horas son más acotadas, donde estamos varias horas consecutivas, sin descanso, a lo mejor para cortar un poquito más temprano y demás, se dificulta, y se me dificulta a mí muchísimo poder explicarles los movimientos, ¿sí? Poder explicarles las posturas, me tengo que subir a una silla, me tengo que subir a una mesa, bajar la cámara, es complicado. Entonces necesito sí o sí que ustedes participen, que es la única forma que yo tengo de saber si realmente me están prestando atención o no, ¿sí? Así como el año pasado, ¿se acuerdan que el año pasado era impresionante lo que participaban? Todos hablaban en un despiole bárbaro. Bueno, yo también necesito que en esta materia, ¿sí?, ustedes también participen. ¿Estamos? No solamente que vayan al examen, sino que participen y que se saquen las dudas para después cuando vayamos a hacer el examen, ¿sí? Roberto, ¿qué ibas a decir? Quería preguntarle la fecha, si tiene más o menos el tiempo de fecha de examen. No, todavía, todavía no lo tengo definido. Estoy casualmente trabajando con la definición de fechas porque se lo tengo que pasar a Sonia,
Pero va a ser cuando terminemos la unidad 2. Ahí vamos a programar. Les voy a dar un tiempo, obviamente, porque no puedo decir, a ver, chicos, la semana que viene tenemos examen, porque tienen que estudiar, ¿me entienden? Entonces van a tener un tiempo prudencial. Yo no les pasé porque este material es el que estamos terminando ahora. Lo que voy a hacer es empezar a subir. El problema mío era que yo no tenía habilitada la plataforma, ¿sí? Entonces, como ya está solucionado ese problema, yo ya ahora puedo empezar a subir material para que ustedes ya lo tengan a ese material. Lo que sí puedo hacer, hasta que yo me familiarice con la plataforma, es mandarlo por WhatsApp. Entonces van a tener las 2 unidades para que ya la vayan leyendo. ¿Les parece? Profesor. Bien, Una profe, mucho consulta. bien. En caso de algún alumno que le vaya mal en un examen,